Hola, buenas noches. En los temas que vamos a tocar el día de hoy es cuáles son las fases del proceso de implementación de políticas públicas y número dos, cuál es la importancia de la agenda pública. Primeramente debo de mencionar que Harold Haswell en 1971 creó una serie de 7 fases, ¿sí? Que en ese tiempo eran inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación. Y unos años después, en 1983, Peter de León y Garrett Brauner crearon lo que hoy manejamos más como las fases que deberían de ser, que en este caso sería la iniciación, la estimación, la selección, la implementación, la evaluación y la terminación. En el caso de la iniciación, esto agrega dentro de lo que es el concepto de esta frase el planteamiento creativo del problema, la definición de los objetivos, el diseño innovador de opciones, la explicación preliminar y aproximativa de los conceptos, aspiraciones y las posibilidades. Dentro de la estimación tenemos la investigación cabal de la operación, el examen científico de los impactos correspondientes, el examen normativo de las consecuencias y también el bosquejo del programa. ¿Sí? Llevamos también la selección, el debate de las opciones posibles, los compromisos, las negociaciones, los ajustes, la decisión entre cada una de las opciones y la asignación de las responsabilidades ejecutivas. Eso es dentro de las 3 primeras fases. Ya después a esto le sumamos, dentro de la implementación, el desarrollo de las normas y los procedimientos, la modificación de la decisión, la traducción de la decisión en términos operativos, el establecimiento de los objetivos como tal, para que ya empecemos a hacer la implementación de la política como tal. Después tenemos una evaluación donde se comparan los niveles esperados de rendimiento y los ocurridos y la fijación de las responsabilidades por el incumplimiento en un momento dado de los objetivos propuestos. Y por último, la terminación incluye la determinación de los costos, las consecuencias, los beneficios por la clausura o la reducción de actividades, el mejoramiento si aún es necesario o requerido, o la especificación de un nuevo problema en ocasión de la terminación como tal. ¿De qué se trata finalmente el objetivo de una política pública? Primero que nada, encontrar cuál es el problema que se tiene, qué tan factible es poderlo resolver, qué se requiere para poderlo resolver, tomar las acciones y todos los caminos de acción que se puedan eh, llegar a utilizar, escoger cuál de ellas es la más viable, ¿sí? El establecer un programa de acción, el establecer un procedimiento para poderlo aplicar, el poder evaluar si dio un resultado o no dio un resultado y obviamente la terminación en caso de que lamentablemente en el caso de nuestro país, pues muchos de los problemas grandes que tienen las políticas es que empieza una política con un gobierno y al cambiar por haberse dado cumplido el sexenio, el trienio, como haya sido, el nuevo gobierno cambia completamente todo lo que era la política establecida, elimina o cierra los programas que estaban funcionando y deja en ese momento de trabajarse como tal. ¿Sí? Eso es con respecto a las fases de implementación. La otra parte que es sumamente importante es la agenda pública. La agenda pública, por definición, de acuerdo a Luis Aguilar, se considera que es la más importante de las decisiones de un gobierno. ¿Por qué? Porque en ellas concierne la elección de sus asuntos y las prioridades de acción, su agenda. ¿Qué es en sí la agenda? La agenda es qué es lo que va a hacer un gobierno dependiendo de
sus prioridades. Obviamente tenemos un escenario muy difícil, ¿no? Cuando se nos junta a qué darle prioridad sobre todas las cosas. Cada uno, cada grupo, cada persona, cada comunidad, cada estado tiene eh, una prioridad, si le podemos llamar de esa manera. Para algunas personas es la salud, para otras personas es el empleo, para otras es el desarrollo económico, para otras es la religión, para otros es la inseguridad. Eh, Son una suma de cosas. Y si algo se ha demostrado siempre, es que el gobierno, al querer absorber todas esas actividades al mismo tiempo, pues obviamente le es imposible, ¿sí? Y no funcionan y no se dan los resultados debido a eso. ¿Qué es lo mejor que debe de hacerse? ¿Sí? Número uno, en poder precisamente antes de iniciar un gobierno, ¿sí? Tienen un periodo de transición y en ese periodo de transición deberían definir perfectamente cuál es su agenda pública, ¿sí? Nuestro país no está para inventos. Nuestro país no está para ocurrencias, ¿sí? Y sé que de pronto pudiera decirse, bueno, me estoy dirigiendo hacia cierto tema. No, 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 no es por ahí. O sea, ¿qué sucede? Tenemos problemas hoy en México de inseguridad muy graves. La situación de la pandemia vino a desnudar completamente nuestro sistema de salud, demostrar cuántas y cuáles eran nuestras deficiencias. Tenemos un problema de desempleo muy fuerte y tenemos muchas fallas en todos puntos, o sea, desde lo ambiental hasta lo cultural. Y todos los grupos exigen una atención. La definición de la agenda pública depende mucho, 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 mucho de a qué le van a dar prioridad, de qué manera le van a dar prioridad y por qué este va a ser más importante que este en el momento de hacerse las cosas. Yo estaba leyendo en una serie de definiciones por parte de algunos autores, ¿sí? Donde comentaba que la agenda administrativa, político-administrativa, está integrada por las demandas que los formuladores de las políticas han escogido con respecto a las cuales el gobierno se siente obligado a actuar. Esto dijo Anderson en 1984, en la página 47. También tenemos que por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual problemas y cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno de asuntos políticos posibles de política pública, ¿sí? Esto lo dice Kopf y Elder en 1984, página 115. Pero al final de cuentas, todo se define en precisamente el detalle importante de que número uno, la capacidad de atención de los gobiernos es limitada. Y eso pues no lo dice su servidor Darwin Ordaz, lo dice Kobe Elder en 1984. ¿Sí? Dos, que los problemas de una política no son datos a priori, o sea, no sabemos que el antes de, sino más bien son asuntos a tratar y a definirse, ¿sí? Eh, los autores se especifican en dos tipos de agendas públicas. Una es la agenda pública con ese título, que básicamente es que todos los miembros de la comunidad política perciben como merecedores de la atención y todos dan distintas opciones para que se les atienda. Y la segunda, que es la agenda institucional, pues básicamente se refiere al conjunto de acciones explícitamente aceptadas para ser consideradas serias y activas por parte del gobierno. Bueno, aclarando toda esta parte, les agradezco muchísimo su atención. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.